alguna duda de cualquier con respecto a los temas que les voy a dar, no se detengan en hacer la pregunta. Y claro está, pues ni nos podemos ver en pantalla para que digan, es que se van a burlar de mí. No, con toda confianza, ustedes hagan la pregunta, la duda que tuvieran. Entonces vamos a impartir mecanismos. Entonces, cuando nos dieron mecánica 1, ¿para qué me va a servir en mi carrera mecánica 1 que fue estática? ¿En dónde van a aplicar ustedes estática? ¿Y qué aprendimos de estática? ¿Dónde voy a aplicar estática? Porque todo lo que enseñamos tiene una aplicación, tiene un fin. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué tantos? Estamos en confianza. Pues, ¿sí? En el análisis de estructuras. Análisis de estructuras, sí, exactamente. ¿Cuál es la cualidad de las estructuras? ¿Por qué las analizamos? ¿Mande? Que estas no se mueven, están fijas. Exactamente, que todo lo de estática se refiere a todos los elementos que están estáticos y que en la cual siempre que ya encuentro sus resultados, mi equilibrio va a darme como resultado ¿cuánto? Cero. Ahí voy a encontrar el equilibrio cuando me dé toda esa estructura bien calculado, me dé cero. No tiene movimiento, pero sin embargo en mecánica 2 nos dicen dinámica y cinemática de la partícula. Ahí ¿qué aplicamos o a dónde lo voy a aplicar? ¿Qué entendimos en mecánica 2? Dinámica y cinemática de la partícula. Mientras que se están conectando más, a ver, ¿quién me puede explicar? Así nos la vamos a llevar, de que ustedes no van a querer contestar. Estoy haciendo memoria, profesor. No, ¿cuál memoria, ingeniero? Ya estás un pasito de entrarle a los cocolazos. Al análisis de cuerpos en movimiento, profesor. Exactamente. Y ahí Newton nos dejó 3 leyes, ¿no? ¿Y cuál es la que aplicamos ahí? La segunda. La segunda, ¿qué nos dice la segunda? Fuerza es igual a masa por aceleración. Exactamente así, o sea que vamos a hacer un poquito más fluidos, ¿no? Aquí créanme lo que es, del otro lado soy amigo, no me tengan como ogro, ¿no? Entonces, vamos a ver elementos, a un elemento que se encuentra en movimiento, ¿no? Partícula, hablamos de un solo elemento que se encuentra en movimiento y aplicamos siempre fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ya estamos hablando de un movimiento y luego viene dinámica y cinemática del cuerpo rígido, a diferencia del anterior. ¿Qué hay de novedad en esta? ¿Qué aprendimos de novedad en esta? Que es del movimiento de traslación y rotación, profe. Exactamente, es una parte. ¿Qué más? Te faltó un movimiento nada más ahí. Nomás mencionaste 2 que son muy importantes, pero el tercero también es importante. Es el de movimiento plano general, ¿verdad? Exactamente, entonces, ¿cuál es el movimiento de rotación? Un ejemplo así muy pequeño, muy sencillo, que me puedan decir cuál es el movimiento de rotación. Una rueda de la fortuna. Una rueda de la fortuna. Entonces, ahí te decimos que tenemos
el motor o el eje que está en el centro, que es fijo, y otro va a girar alrededor de este, entonces tengo un movimiento de rotación. Cuando tengo un elemento fijo y otro que va a estar girando alrededor de este, ese es un movimiento de rotación. Un movimiento de traslación. ¿Cuál es el movimiento de traslación? Ahí está mi elemento fijo, o la camisa o la carcasa, donde quiera, y este es el otro elemento que se desplaza. Ese es un movimiento de rotación. ¿Y cuál es el movimiento plano, caso general? Que son los dos, ¿no? Que son los dos. ¿Cuáles dos? El de traslación y el de rotación. Pues que podría ser Entonces, un balón de fútbol, ¿no? El que va en traslación y va girando también entre su propio eje, no. ¿no? ¿Pero cuál es su eje? No sé así. Yo, En serio, más, haz de cuenta que estoy agarrando el libro, agarro mi bolígrafo, que es mi balón. Deja quitarle el tapón. En el contacto de ambos, porque es el análisis en el contacto, porque es ahí donde está el movimiento. ¿Cuántos movimientos está haciendo en el contacto? Uno está fijo y el otro está girando nada más. ¿Cuántos movimientos tiene uno y se está trasladando a través de un fijo? Entonces, el movimiento plano, caso general, es aquel que tiene dos movimientos en un instante. Y entonces, si fueron alguna vez Travis como yo, agarraron un gatito de esos felinos chiquitos, lo agarran patas para arriba y aunque sean 10 centímetros, lo sueltan. ¿Cuántos movimientos hace? Va a ser dos. ¿Cuáles son? El que hace para enderezarse y el del recorrido de la altura hasta el suelo. Entonces tiene dos, uno de traslación que viene bajando y el otro va girando a la vez. En un instante está haciendo dos movimientos en un instante. Ese es el movimiento plano caso general. Es aquel que en un instante se hacen dos movimientos a la vez. Bien, entonces vamos, parece ser que ya están todos los que debemos estar. Profe, Mande. ¿también un columpio puede pues contar como este tipo de movimiento? No. Un columpio ahora sí que No, ese es una manivela o movimiento de rotación. El elemento de arriba está fijo y el columpio lo que hace es así. Si tú le das vuelta está en un movimiento de rotación, si lo dieras completo. Ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, Ok, gracias. entonces en esta primera unidad vamos a definir primeramente, ¿no? Estamos hablando de que ya es estática, ¿no? Ya pasamos por estática y son los elementos que se encuentran o elementos que se encuentran en reposo y vamos a buscar el equilibrio y su sumatoria de fuerzas al final vamos a tener cero. Tenemos dinámica donde las fuerzas las consideramos, ¿no? Y la cinemática y la cinética. Entonces, vamos a empezar lo que es mecanismos. Por ahí les pedí de favor que vieran algún documento, como es el libro o algo. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar con el mecanismo? ¿Qué será un mecanismo?
pues ya que voy a estudiar la materia de mecanismos, pues de puritita entrada voy a ver, tengo que saber qué es un mecanismo, como qué es un mecanismo para ustedes. Un elemento que transmite fuerza y movimiento. Exactamente. Entonces es una serie de elementos acoplados que nos va a dar movimiento, ¿no? Entonces, de entrada, otra vez voy a estudiar lo que es movimientos. Entonces, otra vez de entrada voy a saber a calcular velocidades y aceleraciones. Otra vez voy a analizar si tiene movimiento. Antes de ponerme a estudiarlo, para calcularlo, pues de una vez de pura entrada voy a saber si tiene movimiento. Si no tiene movimiento, hablamos de una armadura. Y entonces, pues allí, ni para qué entrar, por muy complejo que esté el mecanismo, pues para qué le voy a entrar si sabemos que de antemano es una estructura. Entonces, en esta primera unidad, lo que vamos a abarcar es conocer, ver un mecanismo y entrar para ver si tiene movimiento, si tiene cuántos grados de libertad tiene y ir calculando cuántos movimientos posibles tiene de movilidad este mecanismo. ¿Vale? Entonces, para este conocimiento hay un sinfín de elementos, ¿no? Que hay chumaceras, que hay bielas, que hay correderas, que hay pistones, un sinfín de elementos, pero esos elementos no me interesan porque yo no los voy a dibujar tal como son, que si voy a agarrar una chumacera y la voy a dibujar, ¿no? Simplemente le voy a indicar que es un punto de apoyo y de ahí se está desglosando todo mi mecanismo. Entonces, a todos los elementos, incluyendo los fijos, les vamos a llamar eslabones, ¿no? Para empezar, todo lo que vamos a trazar son eslabones. Este tipo de eslabones, algunos puede ser que tengan binarios. ¿Cuál es binario? Que un eslabón no me interesa la forma que tenga el eslabón, si es una biela o qué puede ser, no lo sé. Simplemente yo cuando vaya a mi máquina, voy a tomar distancias de un barreno a otro barreno y voy a hacer el señalamiento que ahí tengo un eslabón que tiene dos orificios, dos perforaciones, dos barrenos, como le quieran llamar. Y a un eslabón que tiene de entrada de dos barrenos le vamos a llamar eslabón binario. Si este eslabón tiene tres barrenos, le vamos a llamar el eslabón ternario. Si el eslabón tiene cuatro perforaciones donde van cuatro barrenos donde van a ir pernos o tornillos, vamos a llamar eslabón cuaternario. Entonces empezamos con los eslabones. Entonces, no hay nombres de chumaceras, de bielas, de correr, no, simplemente todos los elementos que componen un mecanismo se van a llamar eslabones. Y dentro de la unión de estos eslabones, aquí tenemos lo que es un mecanismo. Sistema donde su principal función es transmitir el movimiento. Es una cadena cinemática en la que al menos un eslabón es fijo. O sea, de ahí partimos que un eslabón es fijo y los demás pueden tener movilidad y podemos terminar en un movimiento o podemos terminar en un punto fijo de acuerdo al mecanismo. Lo vamos a ir analizando todos los mecanismos. Posteriormente, en esa referencia nos indican qué es una máquina. ¿Qué entendieron ustedes por una máquina? ¿Por qué no son participativos, digo? ¿Es el horario? ¿Qué pasó?
¿Puede repetir la pregunta, profe? Es- Es que bueno, no sé si es mi computadora, pero se escucha muy bajito. Ok, pues póngale un poquito de volumen. ¿Qué es una máquina? Según yo, es cualquier dispositivo que aprovecha cualquier tipo de energía para transformarla en energía mecánica o viceversa. Esto con la finalidad de realizar alguna actividad, pues, que nos beneficie o para facilitar alguna tarea. Ok, desde el punto de vista mecanismos, Pues es Ese el conjunto conjunto, de... bueno, adelante, adelante. yo iba a decir que ese conjunto de piezas bueno, que transforman la energía en trabajo, ¿no? En el punto. exactamente, siempre buscamos eso, ¿no? Entonces, un mecanismo es una serie de conjunto de mecanismos que vamos a buscar un movimiento terminal para la satisfacción que queremos nosotros de ese movimiento. Entonces, les puedo poner un ejemplo como el torno. Si no lo conocen, ojalá y nos den la oportunidad de entrar de vuelta a la escuela. Un torno. Entonces, por un lado tiene el motor y una serie de engranes que yo conecto por medio de palanquitas, la intersección entre los engranes porque es la velocidad o requiero esa velocidad de salida en el chup para darle el giro a la pieza. Es todo lo que conforma la entrada del movimiento para el chup, es un mecanismo. Otro mecanismo es para alejar o acercar la herramienta de corte. Otro mecanismo que se va a encargar de la bombita del aceite para que esté circulando el aceite. Entonces, una máquina es un conjunto de mecanismos para encontrar, como dijo su compañero, para encontrar un beneficio, algo que donde voy a aplicar para realizar un trabajo. Bien, entonces ya nos va quedando claro. Ahora, dentro de este mecanismo va a haber, en estos barrenos, va a haber pares cinemáticos. Y entonces, ¿qué entendimos por un par cinemático? ¿O qué entendemos por la palabra par y cinemático? Sepárenla y a ver qué entienden primero por par y luego por cinemático. es como el momento de giro. Momento de giro. No. Es un movimiento rotacional de acuerdo a un eje. Ok, sí, pero en sí todo la engloba. Porque ahorita lo que tú me estás diciendo es como si tú me dijeras el movimiento de rotación, pero no estoy englobando el de traslación en tu explicación ni el movimiento plástico caso general. La palabra par cinemático. ¿Qué entienden por par? Que son dos objetos. Exactamente, son dos objetos. Yo no puedo ir a la tienda y decir, a ver, vengo a comprarte un tenis, un zapato tenis. No, bueno, siempre voy a comprar mi par de zapatos tenis, porque son dos, pueden ser 2, 3, 4 o 5 pares de sí, 4 o 5 eslabones en un perno y no deja de ser par cinemático. Entonces la palabra par es que vamos a trabajar cuando hayan dos elementos, a eso le voy a llamar par. Ahora, cinemático es que van a tener movimiento entre sí. Puede ser que uno esté fijo y el otro se esté moviendo o que los dos tengan movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es par cinemático. Y ahí vienen los tres movimientos que acabamos de ver, que acabamos de platicar, perdón. Entonces, esta palabra de par cinemático me la derivan en dos. Me dicen, ¿sabes qué? Hay par cinemático inferior y par cinemático superior. ¿Cuál creen que sea la diferencia?
¿O a qué se refiere esto? Recuerden que les pedí de favor que hicieran 10 preguntas. ¿Se refería a los números de grados de libertad? No precisamente. O sea, sí tiene que ver los grados de libertad, pero vámonos poco a poco. ¿Cómo se les explicaría a un doctor que soy yo? Pero un doctor cura muertos, digo. Que así como lo mencionamos, que eran dos objetos, pues obviamente uno tiene que estar fijo, por lo tanto el otro tiene que recibir el movimiento que le transmite ese objeto fijo. Ok, mi buen alumno. ¿Par cinemático inferior o superior al que me acabas de explicar? El inferior sería el que está fijo y el superior el que va a recibir el movimiento. No. Otro más que me pueda explicar qué entendió. Pues lo que había mencionado, ¿no? Que era uno que se mueve, o sea, que nuestro par podría uno ser fijo y el otro tener movimiento, y el par superior que ambos tienen movimiento. Ambos tienen movimiento. Ok. Yo sí lo entendí, pero ¿los demás lo entendieron? Ok. Ya vi que se dan por vencidos rápido. Ok. Par inferior. Recordando que existen 3 movimientos muy característicos que el antecesor a mí en dinámica y cinemática del cuerpo rígido les hizo mención. Hay un movimiento de rotación, existe un movimiento de traslación y existe un movimiento plano caso general. Entonces, el par inferior se refiere a que en el contacto, en la unión donde hay dos elementos, en ese contacto, ¿cuántos grados de libertad, como lo mencionaron, o cuántos movimientos tienen al girar, al mover ese perno? Ahí vamos a tener un solo movimiento. En el par inferior vamos a tener un solo movimiento. En el par superior vamos a tener, como les hice mención, lo del gatito, 2 movimientos en un instante. Ese es el par superior. Entonces, con esto, ¿qué movimientos nos dan o qué, cómo les haría la pregunta? ¿Qué elementos, teniendo 2 eslabones, nos darían un par inferior? Teniendo 2 eslabones unidos por un perno, no necesariamente deben de estar unidos, simplemente que estén en contacto, unidos estos eslabones para que me den un movimiento. Un solo movimiento. Pues podría ser que para que nos dé un par inferior tendría que estar fijo y únicamente tener un grado de libertad o un solo movimiento. ¿Qué movimiento, de qué movimiento me estás hablando? Del de traslación. Ok, es correcto. ¿Cuál otro movimiento? Rotación. Rotación. Entonces,
Ahí pónganle un asterisco porque es muy importante para el análisis de, esta primera unidad, que el movimiento de rotación y el traslación es un par cinemático inferior. Se los explico. Tengo un elemento fijo, lo uno con un perno, y aquí, si yo le doy movimiento, ¿cuántos movimientos están en el perno se están haciendo? Uno solo. Entonces estamos hablando de un par inferior. En la industria, a ese tipo de movimiento, para que no los sorprenda a nadie, se llama manivela. A ese tipo de movimiento le llamamos manivela. Ahora, no necesariamente tienen que estar unidos por un perno. Tengo una camisa, tengo un elemento fijo, un elemento donde otro elemento, aquí al contacto de dos, ya le estoy llamando yo un par cinemático. ¿Por qué le estoy llamando par cinemático? Porque están en contacto dos elementos. Ahora, el tipo de movimiento que únicamente puedo hacer es este. ¿Qué movimiento estoy haciendo? Un movimiento de traslación. ¿Qué movimiento? Están en contacto, pero como ustedes ven, únicamente puedo hacer este movimiento. Entonces, en el par inferior, cuando detecte un movimiento de rotación o un movimiento de traslación, rotación y traslación, estamos hablando de un par inferior. ¿Sí estamos de acuerdo? Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Este es un elemento fijo. Aquí hay un contacto con este. Par inferior o par superior. Par inferior. Par inferior. ¿Cuántos movimientos estás detectando? Uno solo, profe. Ok. Hablamos de un par cinemático porque están dos elementos. Par inferior o par superior. ¿Cuántos movimientos está viendo? En el contacto de ambos, ¿eh? No estamos hablando lo que visualizo, sino el contacto de ambos. Uno está fijo y el otro se está trasladando. ¿Hay dos movimientos? ¿Por cuáles son los dos movimientos? Traslación. No cuenten mi mano. El contacto de ambos, en el contacto, no vean nomás el bolígrafo, ¿eh? El movimiento que se está generando en el contacto de ambos. No cuenten la mano. No vean nada más el bolígrafo, sino vean el contacto que está viendo ahí. ¿Uno o dos? Nada más allá de izquierda a derecha, ¿no, profesor? Nada más Nada es más sería uno. uno. Uno es el contacto, uno. Pero ahora viene esto. Vean, este es fijo. Este de la cuerda es fijo. Este elemento que gira es el otro eslabón. Ajá. Entonces, es una pequeña llave. En el contacto de ambos, par inferior o par superior. ¿Cuántos movimientos está
Estaba viendo en el contacto de eso. Par superior, ¿no, profe? A ver, dígame por qué, joven. Porque al momento que usted la gira es el de rotación y como lo va girando va saliendo, entonces también va el de traslación, ¿no, profe? Exactamente, joven. Es correcto. Porque en el contacto de ambos, aparte de que está girando tiene movimiento de rotación, se va trasladando hacia adentro o hacia afuera del elemento. Por eso es un movimiento plano caso general. Esa es la pequeña diferencia entre una tuerca con su tornillo y un elemento fijo en la cual nomás una barra se está trasladando. En el contacto, yo estoy hablando del contacto. No es lo mismo que yo, si esto tuviera cuerda, no la desplazo así. Si tuviera cuerda, tengo que rotarla y al rotar se está desplazando. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No se me queden con las dudas, porque de aquí se genera todo lo que es el mecanismo que vamos a analizar. Sí, profesor, todo está claro. Sí, profe, todo bien. Profe, entonces Ok. yo tengo, para aclarar, el par superior es el de caso general, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Tendría que ser lo mismo? Exactamente, tiene que haber dos movimientos en un instante. Entonces, aquí yo estoy, con un pequeño giro estoy girando y a su vez el vástago se va trasladando, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Ese es el movimiento plano caso general y es un par superior. Y bueno, ahí están diferentes movimientos, pero en sí los que me corresponden, los pongo aquí en la teoría, pero realmente lo que aquí dice, la revoltura es un grado de libertad, el prismático, el hélice, el esférico, plana, junta, porque aquí lo mencionan y pues sí lo podemos tomar, pero yo me voy más al explicarles lo real que está leyendo esto. Y bueno, llegando a las figuras, ahí está, que esto sí es muy importante. Aquí me dice que este elemento está fijo. Este está girando. O sea, el perno está girando. Par inferior o par superior. Solamente está girando, ¿verdad, profesor? Entonces Sí. sería inferior. Par inferior es correcto. Es correcto. Nomás está girando. No se está trasladando. Este ejercicio. 2 eslabones. Aquí están los 2 eslabones. Unidos por un perno. Nada más hacemos esto o esto. En el perno, no veamos los eslabones. ¿Cuántos movimientos están provocando aquí? Solo hay uno. Solo un par cinemático inferior. Tengo lo que es la camisa en la siguiente figura. Tengo la camisa, tengo un dispositivo que se está trasladando. Hay par cinemático porque está un fijo y uno que se está moviendo. Inferior también, profesor. Es inferior, únicamente nos está presentando un solo movimiento. ¿Sale? ¿Vamos bien o hay alguna duda? Vamos bien, profesor. Ok, aquí con mi apuntador o mi cursor, esta figura, está girando.
¿cuántos movimientos tiene en un instante? No. No, profesor. Exactamente, tenemos 2 movimientos en un instante. Entonces estábamos hablando de un par cinemático superior. Aquí tenemos una base. No está atornillada la base, no está atornillada. Vean que no está atornillado. Y entonces aquí nos está diciendo que aparte de que se está desplazando en la base, tiende a girar. Entonces, en el contacto, ¿cuántos movimientos tenemos en el instante? 2. 2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un par superior. Entonces aquí tenemos un mecanismo o un par cinemático por tres elementos. Esta barra que está inclinada, dentro de ellos tiene esta especie de traslación, como una especie de pistoncito, y el elemento fijo. Y entonces, si analizamos, allí vamos a tener dos cosas muy diferentes. Analizo la corredera, que es con una barra que están conectados por medio de un perno. Ahí está. ¿Cuántos movimientos tenemos en este? Es par cinemático porque tengo 2 elementos. Tengo un solo movimiento. Es par inferior. Pero también me representan que ahí, en este elemento, ya le quité el perno y quito la barra. Y este elemento, que es la base, con mi celular, se está desplazando. Entonces tengo otro par inferior. Entonces, de manera que yo cuando vea este dispositivo así, en cualquiera de mis figuras, voy a tener 2 pares inferiores, porque me dice aquí, se desplaza en X el pistón y esta barra se desplaza aquí. Entonces yo se los voy a ir desglosando poco a poco. Ahorita yo creo que los confundo, pero aquí vamos a tener 2 pares inferiores. Y bueno, aquí es importante porque están 3 elementos unidos por un perno. Pero al final de cuentas, ustedes analicen el puro perno. ¿Cuántos movimientos se generan ahí en el perno? ¿Podría decirse que serían 3 pares inferiores? ¿Pero por qué? En el perno, no veas las barras. Recuerda que esto que vamos a analizar es que cómo está comportándose en el par, donde están los pernos. No analizamos los eslabones independientemente. Nada más sería uno, profesor, ¿no? Simplemente analizamos dónde está el perno, ¿no? Y ese sería 1. Así que puedes tener en un perno 2 o 3 eslabones o 4 o 5. Simplemente estamos analizando que hay un solo movimiento. Porque este eslabón con este perno no es diferente al que hace el eslabón 2 con el perno, ni es diferente el 3 con el perno. Sigue siendo el mismo movimiento que se presenta en el perno. ¿Sí queda claro o te confundí? Sí, ya quedó más claro. Sí quedó claro, profe. Ok, aquí tenemos una especie de rótula, ¿no? Entonces, esta la podemos girar hacia allá, hacia acá, todo. Entonces aquí podemos tener otro movimiento diferente. Aquí
aquí, como les explicaba, mi libro con el bolígrafo. A final de cuentas, es un solo movimiento que está generándose en el contacto de ambos, donde existe el par cinemático. Disculpen que tanto le repita par cinemático, pero es donde está fijo por un perno o está en contacto con otro, automáticamente se genera un par cinemático. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. No, profe. No, profesor. Hasta ahora no. Ok. Hasta ahorita. De acuerdo. Ahora, no quiero meterme tanto en rollitos de estos de las... Este es otro muy importante, miren. Esta es la leva. O sea, una forma irregular, no es una circunferencia, tiene forma irregular. Este es el seguidor de esta leva. En el contacto, exactamente donde estoy poniendo el cursor. Par cinemático inferior o par cinemático superior. Superior, ¿Por qué? porque tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Exactamente. Qué bueno que ya los... Aquí, en el contacto. Un movimiento Inferior, profesor. inferior, porque es un solo movimiento. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ustedes díganme para tratar de esclarecer las 10 preguntas que les pedí que me hicieran. Ahora sí vienen sus preguntas que tuvieran dudas de esas 10 que escribieron para empezar a hacer lo que es ahora los problemas, los ejercicios. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue la comunicación? No, profesor. Ok, pues díganme, no, sí, adelante, como quieras, pero no se me queden callados. Bueno, y entonces empezamos lo que es grados de libertad. ¿Qué entendieron por grados de libertad? Ahí iba una de mis preguntas, profe. Que es que, bueno, yo lo que le entendí es la representación numérica de la movilidad de un mecanismo en cualquier instante en el tiempo. No sé si esa es la correcta definición Sí. o... Sí, okay. sí, es correcta. Ok, profe. Es correctísima esa, pero dirás, pues es que el médico me habla de términos de medicina que pues ni yo entiendo, ¿no? Hay que aclararlo. Pero alguien que le haya entendido así como para que nos lo compartan. Creo que de forma resumida son los grados de libertad, son la movilidad que puede tener un mecanismo. Ya viendo los movimientos de traslación y rotación, vienen siendo esos. Exactamente, entonces es la movilidad que tiene un mecanismo, es la libertad para trabajar. En un mecanismo ustedes le pueden poner un motor y con ese motor, con ese movimiento de entrada, pueden hacer funcionar toda la cadena de eslabones que tienen para llegar a un término final. O si mi resultado en grados de libertad me dan 2, es que forzosamente tengo que buscar 2 elementos que le voy a manejar 2 movimientos independientes para poder manipular todo ese mecanismo. O puede ser que también llegue el caso de que yo ponga 3 movimientos diferentes de entrada en diferente posición, en diferente eslabón,
para que yo pueda manipular ese mecanismo. Y bueno, la teoría me dice que en el plano yo tengo 3 grados de libertad, como lo hemos manejado alguna vez, o esperemos que lleguen a entrar, la programación del torno de control numérico. ¿Cómo lo programan? ¿Alguien ya tuvo la fortuna de programar un torno? ¿Cómo, profesor? Entonces, es lo que les digo. En el plano XY, ¿cuántos grados, cuántos movimientos tengo diferentes o cuántos grados de libertad puedo tener en el plano XY? Normalmente lo manejamos en el torno de control numérico a la hora de programarlo. ¿Dos, profe? 2. ¿Cuáles serían? Horizontal y vertical. Entonces, desplazamos una coordenada en X, posterior desplazamos una coordenada en Y, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, en X puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y por último, tenemos uno de rotación que está girando ahí. Entonces, en el plano tenemos 3 movimientos o 3 grados de libertad. Entonces, si en mi cálculo me da grados de libertad igual a 0, estamos hablando de que no tiene movimiento y desde ahí yo no calculo nada, porque sé que es una armadura, es una estructura. Pero si me da 1 grado de libertad, me está indicando que con un motor o con un pistón o con un movimiento de entrada, yo puedo manipular todo mi mecanismo. Si me da 2 grados de libertad, que con dos movimientos, diferente posición en diferente eslabón, puedo manipular ese mecanismo. Y si me dan 3, con 3 movimientos independientes puedo manipular ese mecanismo en diferente posición. Pero ya 4 no me puede dar. Entonces los grados de libertad me puede dar 1, 2, 3 en lo que son los mecanismos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya me quedó claro, profe. Entonces, aquí viene la ecuación de Gruber. Esta no la hacen mención, pero aquí aparecen los pares inferiores, pero no contempla los pares superiores. Es por ello que siempre nos ponen a resolver este tipo de ejercicio, este tipo de unidad con el criterio de Kurzbach. Aquí están que le podemos poner, bueno, yo les digo Guadalajara, si se les graba un poquito, a ver cuántos Guadalajaras tiene el mecanismo, ¿no? Para no decir grados de libertad, ¿cuántos Guadalajaras? Así más rápido, porque se abrevia así, Guadalajaras. O otros libros traen una M, que significa movilidad. Y la fórmula me dice que 3, que multiplica a n minúscula. N minúscula es la cantidad de eslabones que tiene el mecanismo. Menos 1, menos 2, que multiplica a los pares inferiores. Ya quedamos que los pares inferiores son aquellos que nada más tienen un solo movimiento en un instante. Menos un J2. El J2 es un par superior. Es aquel que tiene 2 movimientos en un instante. Y bueno, aquí viene explicarlo
explicado cada letra qué significa. Y bueno, antes de que me corten la comunicación, pero yo les mandé otro like para conectarnos, ¿no? Entonces, si me llegan a correr de esta comunicación, nos vamos a agregar a la otra comunicación, a la otra liga que les envié. Quiero, de favor, que copien este mecanismo y aplicando la regla, la fórmula de Kurzbach, que aquí está, me indiquen cuántos movimientos o cuánto les da de resultado, cuántos grados de libertad les da. Da 1, profe. Ok, entonces si nosotros lo vemos, aquí yo le pongo un motor, aquí le pongo un motor, ¿y creen que con este motor va a hacer funcionar todo este mecanismo? No los escucho antes de que nos corran. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es que, aunque no hagas cálculos ahorita, si yo le pongo un motor aquí donde está mi cursor, ¿puedo manipular o puedo manejar el movimiento de todos estos eslabones? Sí. Yo opino que sí, profesor. Entonces, los grados de libertad me tienen que dar como respuesta 1. Y entonces yo quiero que copien esto y apliquen la fórmula a ver si es cierto que les da 1 antes de que me corran. Y si me corren, ahorita nos comunicamos con la otra liga que les envié. Entonces yo les doy opción a que lo copien, que vean la fórmula y que lo traten de analizar y nos estamos conectando a la siguiente liga que les envié. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Órale, cópienle por favor y inténtenlo a ver de lo que hemos platicado.
Listo, profesor. Ok, jóvenes. De acuerdo. Qué bueno, todavía no me han cortado. Sí, Entonces, queda uno. le pongo N minúscula. N minúscula es la cantidad de eslabones que tiene. Entonces, un mecanismo puede tener un elemento fijo o muchos elementos fijos. Y a todos los elementos fijos yo les voy a poner el número 1 como lo simboliza esta figurita. Entonces aquí tengo como ser elemento fijo, le vamos a poner eslabón número 1. Ahora, en ese orden voy a ir poniendo los números. Ahora, le voy a poner el número 2, el elemento o eslabón que empieza el movimiento. Quiero pensar que aquí voy a poner el motor. Es por eso que está el perno. Estas esferitas me indican que son pernos. Yo en este perno, ahí tengo un par cinemático y está uniendo el eslabón 1 con el eslabón 2. Aquí existe otro perno y entonces en ese perno está uniendo el eslabón 2 con el eslabón 3. Posteriormente aquí existe otro perno. Este perno está uniendo el eslabón 3 con el 4. Y ahora sí ya tengo numerados todos los eslabones que tiene este mecanismo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Entonces aquí tengo que es la... Debe estar. Uno más. Si no, ya está la mayoría. ¿Alguna duda con respecto a la cantidad de eslabones, jóvenes? No, profesor. No, profe. De acuerdo, gracias. Ahora vamos a analizar los pernos, jóvenes. Olvídense de los eslabones, simplemente donde hay par cinemático. Entonces, aquí en este perno, el 1 con el 2 están unidos por este perno. ¿Cuántos movimientos hay? Uno.
1. Entonces estamos hablando de un par inferior. Nos vamos al siguiente perno, que es donde tengo mi cursor, donde está uniendo el eslabón 2 con el eslabón 3. ¿Cuántos movimientos tenemos ahí? 1, profe. Ahí estaba el que nos faltaba. Ya está. Entonces, en este perno estamos hablando de que está uniendo el eslabón 2 y 3 en este perno y únicamente el movimiento que están haciendo es este. Es uno solo, como lo vimos anteriormente. Vamos al siguiente perno, donde se está uniendo el eslabón 3 con el 4. ¿Cuántos movimientos tenemos ahí? 1 también. 1 también, entonces tengo un par inferior. Y por último tengo este perno, donde está uniendo el eslabón 1 con el 4. Hagan de cuenta que este lo desenganchan y adiós eslabón 3. Y nada más queda el eslabón 4 con el 1. Aquí en este perno hay un par cinemático. ¿Cuántos movimientos hay? También 1. También 1. Entonces, y ya se acabó de analizar. Entonces, automáticamente aquí decimos que el par superior tengo 0. En el par inferior tengo 1, 2, 3, 4. Ahí están 4 pares inferiores que tengo. Entonces, 2 que multiplica 4 menos 0. ¿Y cuánto nos da esta operación? 1, profe. 1. Este 1 me indica que con un solo movimiento de entrada yo puedo manipular todo este mecanismo. Entonces, con un movimiento de rotación yo puedo manejar todo este mecanismo. Kurzbach me lo da a entender. Y nosotros, como ingenieros, sabemos que poniéndole un motorcito aquí, lo ponemos a trabajar todos estos eslabones. A ver si hay alguna duda, pregunta, se vale preguntar. También con la otra ecuación que enseñó al principio, bueno, también se puede hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? Lo que pasa es que o hacemos uno o hacemos el otro. Lo que pasa es que aquí no hay pares superiores. En este dibujo tienes razón, no hay un par superior. Se puede hacer, pero a lo largo de estos mecanismos te voy a indicar aquí en este plato, aquí donde estoy poniendo mi cursor. Quiero que me digas cuántos movimientos se generan ahí. Son 2, ¿no? Son 2. ¿Cuáles son esos 2? Ve bien toda la figura. Horizontal y vertical. O sea que el plato, aparte de que está rotando, se va a desplazar hacia la derecha. O se recupera el plato y retrocede una distancia aquí en X. O sea que aparte de que se está rotando, se está desplazando de posición. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces ahí en la ecuación de Gruber ya no podría yo calcular este tipo de mecanismos. Entonces, ese sería la razón. Sí. Entonces, yo este apunte, con todo gusto se los voy a enviar. Aquí los voy a poner en negro. Los que deje en negro son los que voy a hacer yo en clase.
aquí con ustedes. Y ustedes, y los que pongan en rojo, ustedes lo van a intentar hacer porque son los que me van a entregar al final de que yo termine esta hoja o este apunte o este archivito. Porque así los voy considerando en el examen, porque todos estos son ejercicios extraclase que los considero. En un momento dado yo considero un 50% los ejercicios que les envié y que me regresen, siempre y cuando estén bien, un 50% y un 50% el examen. ¿Cómo ven? Está muy bien, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces yo les hago llegar este documento, les digo, cuando estén en negrito son los que voy a hacer aquí. Cuando les ponga, sombríe yo aquí rojo, así, ahí está, ese les corresponde hacer a ustedes, este te corresponde a ti. O sea, uno tú y uno yo. ¿Qué te parece? Está muy bien, profe. Perfecto, profesor. ¿Sale? Perfecto, gracias. Yo les voy a hacer llegar este documento, les voy a hacer llegar siempre. Yo procuro que el día que nos toca clase, en un promedio de 12 a 1 de la tarde, les estoy enviando las ligas para nuestra clase. Así como se las envié ahorita. Les digo, de 12 a 1 les envío y les digo, a las 2:30 les doy clase con estas ligas y entramos de vuelta a Meet. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Si yo por alguna razón, ojalá y no sea de enfermedad o cualquier cosa que me sacara de aquí y yo no pudiera informarles, ustedes aguántenme 15 minutos. Si en 15 minutos yo no me conecté, es que algo se me atravesó para no quitarles tanto tiempo. Pero el mismo respeto que yo les estoy pidiendo, quiero que también me tengan ese respeto. Procuren en los primeros 5 minutos conectarse para no estar, me están hablando acá, que si le da entrada a alguien, que sí. Hay que ser respetuosos ambos. ¿Qué les parece? Ok, profesor. Sí, está Claro, profesor. 5 minutitos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, aquí le vamos a dejar, ahorita este documento se los envió y ustedes ya tienen ahí como para que los negritos los vayan haciendo y cualquier duda, pues teniendo la clase, me la vayan preguntando. ¿Los negros o los rojos? ¿Mande?